hablando del pasaje que me toca continuar, de Filipenses capítulo 2. Para mí es un gusto poder tocar estos temas. Me toca con los chicos del Instituto Bíblico solo un versículo y estoy 45 minutos, así que ahora me tocan 11 versículos, así que vamos a estar 35 nomás, todo el día. Pero van a tener un mensaje de la humildad por un argentino. Así que algo nunca visto se va a dar en este día, aquí en este templo lindo que nos congregamos, ya que me están tirando los compañeros con el tema de los argentinismos, pero bueno, estoy orgulloso de mi humildad. Argentinidad aparte, el pasaje nos habla del modelo de vida cristiana y la humildad de Cristo. Y Pablo viene trabajando un mensaje a los filipenses, un mensaje a una iglesia que realmente estaba teniendo conflictos internos, como muchas iglesias, por el problema del yo, el yo, dirían los argentinos. Yo, y el concepto de la exaltación de la autopreservación, que tenemos que tener mucho cuidado. Dice, no, sí, yo reacciono porque nosotros nos cuidamos. Y mayormente los conflictos comienzan con este sentir de autopreservación, de ponernos nosotros adelante o cuidarnos nosotros o cuidar nuestro reducto, nuestro lugarcito, o realmente exaltar quiénes somos y a dónde estamos nosotros. No, sino mi iglesia, sillas nuevas tiene. Hemos pintado todo. Reloj electrónico tenemos ahora. Salemos por YouTube. Pero en realidad Pablo está enfocando el sentir de Cristo en la humildad como un modelo de vida. Entonces queda de lado la exaltación del hombre por el hombre y decir, mira, nosotros somos la cúspide de este planeta, somos los que realmente marcamos la diferencia y los que debemos desvivirnos unos por el otro y tener mayor beneficios para nosotros mismos. Ahora vamos a ver el beneficio de la unidad en Cristo, que se manifiesta en la iglesia. Y la humildad que Cristo reflejó y las decisiones que nosotros debemos tomar orientado en la obediencia a Cristo y a su palabra. Y esto nos lleva al desafío que Pablo nos va a mostrar y la demanda que cada creyente debe tener que manifestar con la humildad, la unidad en la iglesia, la obediencia y la entrega a otros. Y esto nos llama a que cada uno de nosotros debemos responder a lo que hemos ya recibido por gracia. Y vamos a hacer una especie de desafío personal. Vamos a traer 3 peticiones o demandas al creyente que Pablo nos va a manifestar en estos breves pasajes, estos 11 versículos. Y yo quiero que usted en esta mañana se ponga a pensar un poquito y reflexione con respecto a cómo está mi corazón, mi ser, orientado a la unidad de la iglesia, orientado a la unidad en Cristo, a la obediencia a Cristo y a mostrar mi persona delante de Él. Y decir, Señor, en esta mañana aquí estoy, sinceramente, dispuesto a escuchar tus demandas que vienen de tu palabra y ponerla en práctica en mi vida, fuera
de mi autopreservación, porque cuando arrancamos el mensaje, ya más de uno levanta los escudos de autoprotección. Dice, ese mensaje no es para mí, es para mi esposa, para vos, tomá. Y empezamos, es para el vecino, tendría que haberlo traído, porque a él le hubiese caído justito. Mirémonos a nosotros. Vamos a pedir al Señor su guía y su dirección en una palabra de oración. Acompáñeme. Señor y Padre Celestial, en esta mañana, al ver, Señor, las demandas que cada uno de nosotros tenemos que manifestar como creyentes, Señor, te pedimos que tú seas tocando nuestra mente, nuestro corazón y actives nuestra voluntad, Señor, a ponernos en línea con tu pensamiento, con lo que tú plasmaste en las Sagradas Escrituras para nosotros. Gracias, Señor, por esta amada iglesia. Señor, te pedimos que tú seas manifestando en nosotros lo que tú pides de cada uno de nosotros como creyentes. Te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Filipenses. En el capítulo anterior, Pablo ya viene mencionando en el pasaje capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno. Tiene el versículo 27 del capítulo 1, busquen ahí, saquen sus celulares, busquen, es facilito, Filipenses, capítulo 1, vamos a ir al versículo 27. Que comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, querida iglesia, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, quiero escucharles si le leyeron, unánimes por la fe del evangelio. Está haciendo una apelación a la unidad, y esto viene porque capítulos más adelante vamos a tener nombres específicos. Le digo, hermanas Loida, y se están peleando ahí por estas cosas, no, unánimes. Y la iglesia tenía conflictos, y los conflictos comienzan con las posiciones personales. A veces dice, no, pero yo defiendo la enseñanza, la doctrina, la verdadera doctrina, y empiezan a haber conflictos dentro de la iglesia. Que debe haber enseñanza, que debe haber aprendizaje de las Escrituras, está bien, pero a veces entramos a dividirnos por formas de entender las cosas. Ahora, no debería existir esto en la iglesia, debe haber unidad. Pero ¿cómo se produce la unidad? Bueno, sigue desarrollando esto en el capítulo que nos toca ver en el día de hoy. Y Pablo usa una palabra que tenemos que disgregarla un poco, porque tiene que ver con el sentir. Entonces, en el español nosotros sentir la agarramos rápidamente, bueno, con experiencias, percibir, apreciar, notar, advertir, está bien. O sea, la Real Academia Española va por ahí. Ahora tenemos que entender que los originales en el griego nos van tirando que una palabra tenía varios significados. Nosotros la traducimos igual. Y una de estas es sentir. Ya tiene que ver con la idea de una manifestación, una disposición hacia algo, más o menos ferviente hacia alguna cosa, ver hacia cierta dirección que me estoy dirigiendo, está relacionado con interesarse en algo, colocándose tus afectos sobre algo, el sentir, es bastante amplio todo el concepto. O sea, gracias por el español, que realmente, o el castellano, que es bastante amplio para tener palabras, y todo esto, cuando hablamos de sentir, todo esto está involucrado en eso. Entonces, la experiencia
del cristiano tiene que estar abarcando todo esto. Y arranca Pablo con la primera petición, que tengan el sentir de la unidad en la iglesia. Le estaba diciendo a los filipenses, y hoy lo digo acá para ustedes y para todos los que quieran escuchar. La unidad, el sentir de la unidad en la iglesia es diferente, porque tiene que ver con Cristo y la relación que tenemos en Cristo. Entonces nosotros somos parte de una familia porque somos hijos de Dios, de un mismo Padre. Entonces pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y la residencia permanente de Dios es ahora en el creyente. Cristo en mí. La garantía de la presencia del Señor cuando viene a la persona que ha creído, que ha puesto su fe en el Señor. Y entonces empieza a hablarle a los creyentes, a la iglesia. Entonces, si tú no tienes a Cristo, es muy difícil poder tener este concepto de unidad, porque el que une, el elemento unificador es Cristo. Si no estás en Cristo, no estás en nada. Y si no tienes a Cristo, este mensaje te va a sonar un poco a locura, porque arranca en el versículo 1 del capítulo 2, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El pasaje arranca ya unido a el versículo 27 que acabamos de ver, unánimes en una misma fe, en un mismo Cristo. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. En Él está puesta toda mi confianza y Él es el que genera en mí todas estas cosas. Por tanto, o dicho de otra manera, ya, o de otro modo, que si es este sí, no es un sí en el sentido de a ver si tienen o no. O sea, y vamos a hacer una especie de encuesta acá. ¿Ya? Y me van a responder ustedes también. Y piensen bien porque le estoy tomando examen. Es un sí de afirmación. Es un sí de afirmación. Ya que hay bendición, ya que estás en Cristo, ya que cuentas con Cristo, si ya sos parte de la fe, ellos habían recibido mucha bendición del Señor, los filipenses. Y Pablo estaba muy gozosos de ver de ellos. Dice, vaya o no, mira, ustedes manténganse firmes en la fe, que se comporten como es digno de verdaderos hijos de Dios. Y a ustedes se les traslada lo mismo, hoy a la mañana. Y pregunto, lo primero que señala, consuelo de amor. ¿Han sido consolados por el amor de Dios? ¿Tienes el amor de Dios? ¿Tienes consuelo? ¿Sí o no? Sí, bueno, ahí está. Examen, vamos escuchando uno. Tenemos que pasar, ¿eh? ¿Hay algún consuelo de amor? Claro que lo había. ¿Alguna comunión en el Espíritu? O sea, el concepto de este consuelo, de ayuda, está ligado a el Consolador, el Espíritu Santo, el que viene para ayudar, el que está al lado. Entonces me estás diciendo de que tú tienes la presencia del Espíritu Santo en ti que te ayuda a transitar en esta vida cristiana. Entonces es un sí, claro. Y los filipenses decían, sí, 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 sí. Y nosotros decimos, sí, perfecto. El amor. El amor
que Dios dio, el amor que tuvo Dios por el mundo, ese amor que nos ha dado, y nos ha dado el Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El concepto de la salvación, de entrega, ese amor ágape que se da, que se dio por nosotros. Más adelante lo vuelve a mencionar, pero acá dice, ¿tienes consuelo de amor? ¿Tenemos? ¿Sí o no? Sí. Sí tenemos consuelo de amor. La obra de salvación es un canto. Yo tengo el amor de Dios en mi vida. Hay algo diferente. Claro, Dios, el gestor del amor, Él es amor. Él está en mí. Ahora yo puedo amar como Él ama, porque Él es el que saca de mí ese amor hacia el otro. Por eso podemos tener un amor diferente. El amor que solo Dios puede dar al creyente. Y esto lo podemos vivir. Comunión en el Espíritu. Bueno, recordemos que el griego a veces hace algunas cosas. Pablo está hablando en realidad del espíritu del hombre, pero también está vinculado con el Espíritu de Dios. Así que en la Reina Valera sale con mayúscula. Pero no está mal tampoco, porque es una condición vertical y horizontal. En el concepto de vertical, ¿por qué? Porque yo estoy en Cristo, estoy en comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, tengo comunión horizontal con los demás, los hermanos, el prójimo, el que está alrededor. Entonces puedo tener una comunión de tal manera que yo tengo una buena comunión con Dios espiritualmente hablando, y puedo tener una buena comunión con los demás, de espíritu a espíritu, del espíritu de cada uno de nosotros en la congregación. Ahora, si vos estás mal con el Espíritu de Dios, hay pecado, porque eso es lo que separa, entonces ahí hay egoísmo, hay disensiones, contiendas, maledicencia. ¿De dónde brotan eso? Bueno, del pecado, del corazón, de las concupiscencias del hombre. Y eso es lo que produce, ¿qué es? Separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando en la iglesia empieza a haber problemas, es porque hay pecado. Ahora, hay solución con eso. ¿Cómo no vamos a estar mal entre nosotros si estamos mal con Dios? Lo primero es comunión con Dios, y tendrás comunión en el Espíritu. Y eso es lo que está pidiendo, tengan comunión. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, arreglando los problemas entre ustedes. Primeramente, obedezcan a Dios, piensen en Dios, pongan el mismo sentir de estar pensando como Cristo, orientados, recuerden, ya experimentar, percibir el mismo pensamiento que yo tengo, como yo tengo, dice Pablo, ténganlo en ustedes en Cristo. O sea, imitémonos en esto. Entonces, comunión en el Espíritu, entrañable misericordia. Habla de las entrañas. O sea, la versión antigua, debe haber las otras versiones, a veces le ponen algunas palabras que no son tan... pero mi amigo entrañable, decimos, que viene desde adentro. En Cristo está la manifestación de su amor desinteresado por el otro, misericordia. Habiendo visto nuestra miseria, a pesar de eso, Él tuvo compasión de mí. Sus compasiones conmigo. Compasivo, misericordioso, mostrando su amor compasivo hacia el malo, los males. Y a veces nosotros no somos compasivos, como iglesia, como persona, y le damos. Y nosotros somos los mismos. O sea, Dios nos vio como éramos, y a pesar de esto, nos amó de tal manera que vino
y nos dio la posibilidad de pasar nuestra miseria, nuestra miseria por su corazón y perdonarnos. Porque tú y yo sabemos quiénes somos. Pero el Señor, en su compasión para con nosotros, no nos da lo que merecemos. Por gracia, favor o bondad que no merecimos, ni ganamos, Él viene a vivir en nosotros. Por eso tenemos que respetar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que, como el hijo pródigo fue recibido por su padre, recordemos las bendiciones que tenemos. ¿Las tenemos? Sí. Si estás como el hijo pródigo, vuelve. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. Hay solución. En el Señor tienes todas estas cosas. Sí la tienes. Filipenses, sí. La respuesta es sí, la tenemos. Ahora, versículo 2. Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. Y vuelve a hacer la apelación a ese sentir de unidad. Les piden de que sean de un mismo sentir, que estén alineados, una misma actitud mental, o sea, pensar, orientar, porque lo que tú estás pensando, lo que estás poniendo ahí en el centro operativo de tu ser, es lo que vas a estar haciendo. A veces el resultado de lo que vemos es porque ya le ha estado dando vuelta mucho aquello que al fin y al cabo vemos todos que has tenido como actitud. Entonces, más de una vez tenemos que trabajar con respecto a esta actitud que tenemos los creyentes, lo que estamos pensando. Entonces, a veces nos quedamos acá y queremos proteger este reducto, que nadie venga a romper este pequeño pueblo muy feliz. Que cuando somos más lío hay. Estamos aquí tranquilitos, pero que no venga uno de estos que están perdidos en el mundanal. Uy, no. Me acuerdo muy bien que una vez mi mamá en el barrio fue a buscar unas mujeres. Traía a la iglesia y una vecina le dijo, ¿usted no sabe a quién está llevando? Porque íbamos por todo el barrio caminando para la iglesia. Y la vecina sabía quién era la señora. Y me acuerdo bien que sacó, dice, el Señor no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Pero parece que la autopreservación es que cuando menos enfermos tengamos acá, menos mascarilla tenemos que usar. Y el Señor dice, mira, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, tu mente vinculada a Cristo. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, si hay alguien que está teniendo necesidad, ¿por qué no lo traes a la familia de Dios? Si está alguien en tu círculo de relaciones, ¿por qué no le hablas de este Cristo que sana al enfermo en todo sentido? Que pone paz, amor, gozo, esperanza, propósito de vida, si está perdido, si no tiene sentido su existir. La idea que nos va estableciendo acá dice que orienten su vida a un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo del creyente? Bueno, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, o sea, decir que el Salvador está disponible para todos. Dios vino por todos. Que le enseñen a seguir a Cristo como tú lo sigues.
Ahora, teniendo un mismo amor, el mismo amor que está en Cristo, lo podamos manifestar en la congregación. O sea, ese amor ágape, ese amor de entrega al otro. En Cristo hay amor. Entonces nosotros tenemos que reflejar ese tipo de amor. Y ese es el concepto de 1 Corintios 13, que vos decís, bueno, pero esto... Bueno, porque viene del Señor. Cuando más apegado a Cristo está, más manifestación de esto hay. Unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué cosa? En otro pasaje decía, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Qué son? ¿La foco? ¿La telaraña? No, no hay. Bien, hermanos. De vez en cuando miramos para arriba, ¿no? O sea, ¿qué son las cosas? Las cosas del Señor, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. La idea es las cosas espirituales. A veces estamos muy centrados en las cosas, muy bien, materiales. Porque no salen los micrófonos de los que están escuchando ahí afuera. Sí, sí. Muchos estamos a veces pensando en que tengo que tener, tengo que hacer, y las cosas materiales nos llevan a esto de alejarnos de esa unanimidad que debemos tener. Aquí expresa la idea de almas latiendo al mismo ritmo. Yo le pedí a los muchachos si me ponen ahí, porque creo que hay un aparatito que se inventó que son para los músicos. Ahora metrónomo. Entonces, ahora lo tienen acá instalado, por eso andan con las cositas acá, ustedes los ven, pero lo tenés ahí, es un aparato que marca el tiempo, ¿ya? Va marcando el tiempo. Ya el compás, entonces es 4x4, 3x4, no sé cómo, vamos, eso es un tango. Pero si te marca, va marcando el tiempo. O sea, la idea es unánimes, en un mismo ritmo. Vamos, marcando el tiempo. En un mismo sentir. Latiendo al mismo ritmo sería también. En un coro que no desafinamos uno. Y el que desafinó se nota. Porque va marcando el tiempo. No salió ahí en la pantallita. No importa, no se hagan problema. Porque también podemos hacerlo. Y yo tenía ¿saben? El día que nació mi hija, la tuve que tener aquí hasta que la mamá se recuperara y me la puse acá, porque hice medio especie de papá canguro. Pero dice que los bebés canguro que los ponen acá, empieza a sentir el calor y tomar, y el ritmo del corazón de la persona. Entonces, la mamá y el bebé van sincronizando el corazón. Y ahí está, ahí lo tenemos. Ese mismo latir que uno puede tener con el hijo, el corazón, este es el mismo sentido. Dice, pongámonos en ritmo, cuadrémonos todos sincronizados en este pensar, en Cristo, en el alma. Todos estamos pensando en esto, que agrademos a Cristo, que pensemos como Él, poniendo la mira en las cosas que Él quiere, no mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Demanda dedicación al otro, porque hay algunos que desafinamos y empezamos a pensar en nosotros mismos y dicen, por favor, atiéndanme. O sea, yo voy primero. O sea, ¿por qué rompes el ritmo? Vamos todos juntitos. Pero el concepto del egoísmo, el concepto de pensar primero en mí y después lo demás, rompe la sincronía del coro especial de la iglesia. O sea, se nota, ahora más que usamos micrófono, se nota cuando le erraste a la nota.
Ahora, el objetivo en común tiene que ser parecernos a Cristo, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Que todos digan, bueno, ahí van los hermanos de la iglesia, mira, que te identifiquen en el trabajo y digan, ese es un verdadero varón de Dios, una mujer de Dios. O sea, ¿cómo te identifica? ¿Cómo te ve la gente? ¿O cómo te estás mostrando? O sea, ¿qué es lo que muestras de Cristo? ¿Muestras a Cristo en tu diario vivir? Bueno, si es no, volvamos. Como el hijo pródigo, bueno, a los brazos del Padre y a decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo, se bajó del caballo, orgullosamente iba él. Si no te bajas vos, te va a bajar el Señor. A los orgullosos les pasa eso. Llega un momento que te pega un cachetazo. No os exaltéis muchos de vosotros, dice. Te van a bajar el copete. Ahora, la demanda de dedicación a otro tiene que ver con, dice, o sea, te piensas en ti mismo, dice, mira, muchas de las partes de la Biblia hace este sentido. Dice, mira, el que robe no robe más, sino que trabaje para dar a otro. Y acá dice, sino que, dice el versículo, sino cada cual por lo de los demás. Sino es dar nuestra vida por otro a pesar de nuestra autopreservación y pasar por encima a nuestro egoísmo. Que se instala desde muy pequeño y dice, vos, mi hijo, no te tenés que dejar. Pero vos sos importante, vos tenés que sacar vos tenés el título. Licenciado, venga licenciado. Ay, me están reconociendo. Licenciado. ¡Qué pastorazo! Entonces, ¿qué estamos haciendo, pues? O sea, fíjate. Entonces, pasar por encima de nuestro egoísmo y bajar al beneficio de la unidad. Como en Hebreos dice, que de Hebreos capítulo 12, versículo puesto, los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, para que esto no ocurra contigo, ¿qué tienes que hacer, mi estimado? Poner los ojos en Cristo. Había una canción viejita. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal, los mayores, por favor, ayúdenme. Sin valor será a los ojos. Muy bien. Cuando nosotros vemos a Pablo en el capítulo 2, versículos 5 al 7, era la segunda petición. Sentir humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y esto es, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y por acá podríamos estar bastante. ¿Cómo sintió Cristo? ¿Qué pensó? ¿Cómo era la mente de Cristo? ¿Qué era lo que él hacía? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ya? Haya pues en vosotros este sentir, proneo, que tiene que ver este sentir. Ahora otra vez, volvemos, la palabra sentir va poniéndose en el contexto, adoptar la actitud que hubo en Cristo sería. O sea, ¿cómo lo hizo? Desde el centro operativo de su ser. Que sientan y piensen con humildad y estén sujetos a quien los ha llamado. Entonces, ¿sos hijo de Dios? Esta vez no escuché amén, pero bueno. Sí, o sea, hemos dicho que sí. Bueno, si has dicho que sí, bueno, estés comportándote como tal. O sea, estás pensando humildemente, sujetándote a él, o sea, teniendo el no mayor concepto de ti mismo del que debes de tener. Entonces, no está hablando de acá que no sos un trapo de piso, está hablando de quién sos en Cristo, la posición que él tiene en Cristo. Fue precio de sangre que se pagó por ti. Sos valioso para el Señor.
Es importante y es la posición que tú tienes como creyente. Debes mantenerla en testimonio hacia los demás. Experimentar lo que motivó los actos del Señor Jesucristo. O sea, ¿qué motivó esa entrega? Bueno, el amor que había en Él. Dice, bueno, me falta más entrega. Y bueno, realmente estás siendo egoísta con lo que Dios te dio. Hicimos toda una lista al principio, en el versículo 1. Lo tienes. Entonces lo compartes, lo estás manifestando a otro. Los demás que están al lado tuyo dicen, no, sí, es agradable ver cómo Él entrega, da, se da a sí mismo. Entonces, el versículo está diciendo, esto hubo en Cristo, lo debe haber en ustedes también. Orienta tu mente, tu corazón hacia esto, entonces harás aquello. Porque en lo que estás pensando vas a terminar ejecutándolo. Y si estás lejos del Señor, te ruego que pongas tu sentir en el que tiene Cristo. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, y acá arrancamos los conceptos, también la palabra forma, tenemos para estar 45 minutos solo con la palabra forma, pero ya no tenemos tiempo. Pero el concepto se va manifestando que ahí dice, mira, Jesucristo es preexistente, estaba en Dios, tenía la forma de Dios porque es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sigue, agarrate todo el capítulo 1 de Juan. Y en el versículo 14 vas a ver que Juan habla de que Jesucristo es el único en su condición. Él es el único. Él siempre fue Dios. Entonces, no dejemos de tener en cuenta esto. Él era Dios. Y bueno, estando en esa condición, no estimó esa condición, sino que renunció voluntariamente a sus derechos de deidad, que le son naturales como Dios. O sea, este concepto de tomar, de querer, y nosotros muchas veces nos aferramos mucho a nuestro derecho. Yo tengo mis derechos, o sea, yo soy esto, pero téngame en cuenta, y nos aferramos a cosas totalmente vanas. Y el Señor dejó todo aquello a un lado por amor a nosotros. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Renunció a aquello. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Otros 45 minutos más con solo la palabra despojo. El vaciamiento, que no lo vamos a ver en ese sentido. La verdadera libertad no se conoce en retener los derechos, sino más bien ser capaz de despojarse de ellos. Y decir, bueno, no, esto no me retiene a mí. Yo soy libre en el Señor. O sea, esto no significa libertinaje. Bueno, soy libre en el Señor. Bueno, o sea, que queda total, el Señor te perdona. Libertad es vivir de acuerdo a los mandatos que Dios establece en las Sagradas Escrituras, para lo cual fuimos diseñados. Dios tenía un propósito eterno en Jesucristo, en haber tomado la forma de hombre, porque había que derramar la sangre para el perdón de los pecados, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no había que remover el pecado. Y el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo, vino a este mundo,
caminó entre nosotros, demostró que Él era Dios. Él no dejó de manifestar los atributos divinos, porque vimos milagros, resucitó muerto, caminó sobre las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdadera libertad que nosotros podemos tener viene de aquel que se hizo siervo. El concepto de servicio nos habla de humillación. Se humilló hasta lo sumo, hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Hecho semejante a los hombres, se limitó, asumió la condición de hombre, de criatura, limitado. Y en esa condición, Él hace su sacrificio perfecto. En esa condición, Él nos exhorta, siendo Él el creador de todas las cosas, viene y pone sus ojos en ti, en mí, y por misericordia va a la cruz del Calvario y muere en el lugar tuyo y mío. Una exhortación a la humildad de cada uno de nosotros. Cuán orgullosos somos. El yo condiciona y se asienta en la arrogancia de pequeñas grandezas y no permite que nosotros pensemos correctamente, sino con pensamientos equivocados impide la entrega que el creyente tiene que tener. A veces somos muy orgullosos. Nosotros no hacemos así la cosa. No, o sea, tenés que venir el domingo para escuchar el Evangelio, mirá. O sea, es que yo no sé también, yo tengo que ser muy perfecto para predicarte el Evangelio. No, es muy sencillo. Somos pecadores alejados de Dios y necesitamos la reconciliación con aquel que nos creó, que tuvo tan alto grado de amor. Y a la tercera petición sientan el mismo sentido de obediencia que tuvo Cristo. Versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Siervo, esclavo, la condición de esclavo, lo más bajo. Comparte la naturaleza del hombre, se hace solidario por medio de estar en la condición de hombre. Y Pablo habla muchas veces y dice, mira, el Señor sabe lo que nosotros sentimos, porque Él experimentó nuestra condición. Y en Hebreos también nos habla de que Él es un sumo sacerdote compasivo, cuando estudiamos Hebreos. Compasivo, puede compadecerse de nosotros porque Él sabe. Ahora Él era el sacrificio, Él era Dios, Él era el sacerdote. Allí en la cruz del Calvario estaba oficiando aquel sacrificio perfecto, por ti y por mí, por obediencia al Padre. Se rebajó aún más al dar su vida en la cruz del Calvario. Así lo quiso, así lo dispuso y así se hizo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre es la respuesta divina a la humillación. Cuando tú te humillas ante el Señor no te desecha. Un corazón humilde el Señor no desecha. Tienes que venir humildemente a los pies de Cristo, obedecer a sus demandas. ¿Qué está pasando con tu vida, con la mía? Que no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Dios dice ahí en Lucas capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y nosotros nos tenemos que humillar delante de la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Te va a decir, entra, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ahora te pido, hermano, que pienses cómo está tu vida de obediencia. Porque cuando yo me reviso, yo digo, me falta, me está faltando. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, versículo 10, de los que están en los cielos y los que están en la tierra.
y debajo de la tierra. Isaías 45, en la referencia, versículo 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Llegará un momento que todos van a doblar las rodillas, todas, grandes y pequeños, delante de la presencia de Dios estarán allí. Todos estaremos en algún momento mirando cara a cara al Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Obediencia, obediencia, dedicación, exaltación del Padre al Hijo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Lo has recibido como tu Salvador? ¿Amén? ¿Sí? Ahora sí, amén. Ahora tienes que identificarte que Él sea tu Señor. Y ahí viene la cosa. Una vida de santificación, identificación con Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo demanda de los creyentes que tengamos que manifestar unidad en Cristo, en la iglesia, humildad como Cristo, dedicación a otros, de tal manera que dejemos de lado nuestra humillación, sincronizados con el corazón de Dios. Respuesta de lo que ya somos en la gracia. Respuesta que tú y yo tenemos que darle al Señor en algún momento en su presencia, pero que hoy podemos, aquí y ahora, decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú me pides que yo haga. Y eso tiene que ver con la consagración. En la salvación, Dios entregó todo. En la consagración, Dios pide que tú des. Porque por gracia recibiste, de gracias tienes que dar. Y eso es servicio, entrega a otro. Yo voy a pedir y voy a hacer una oración, y que hagas esta oración para ti en esta mañana y le digas al Señor. Oremos todos.